Después del cierre del dólar de ayer, todos advertimos que somos 15% más pobres en materia de nuestros ingresos medidos en dólares, ni hablar de una jubilación que es menos de $100 hoy. El dólar ayer, el blue, rozó los 1.000 pesos. Hay una confluencia de factores, por supuesto, la inestabilidad política, la cercanía a la inflación, la impericia del ministro candidato Sergio Massa y el pirómano, así lo llamó anoche Carlos Pañi, de Javier Milei, que además, después del debate, hizo declaraciones públicas en las que llamó o alentó a no renovar los plazos fijos en pesos y a decir que el peso era un excremento. En ese contexto, el gobierno acaba de hacer algunos anuncios vinculados con la suba de impuestos para encarecer el dólar turista, el dólar tarjeta. Vamos a hablar con María Castiglione, que está con nosotros, que es economista. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué puede pasar hoy en materia cambiaria? Bueno, lo que vos anunciaste, después de la devaluación de pospaso, se habían reducido las retenciones de bienes personales de 25 a 5% para achicar, digamos, ese salto que generó el dólar oficial sobre los dólares de turista. Y eso es lo que se revirtió ayer, dado que después de la devaluación, todos los dólares financieros volvieron a aumentar fuerte y en los últimos días tuvimos una escalada ya que arrancó la semana pasada y que hoy vemos que está rozando, como vos decías, los 1.000 pesos, pero no solo el dólar blue, sino que los dólares financieros también. Y esto marca de vuelta una fuerte tendencia a dolarización de la gente que ve, por un lado, que el gobierno no solo no resuelve los problemas de inflación, sino que ha venido después de las PASO intentando dar noticias positivas para tratar de mejorar su performance electoral, gastando más, bajando impuestos, y esa combinación inmediatamente implica más déficit financiado con emisión. ¿Qué impacto tiene o cuál es el objetivo de haber aumentado del 5 al 15, creo que es, o al 25? Al 25, del 5 sí. al 25. Los impuestos para estos dólares, el turista, el tarjeta, el solidario. Había quedado... había quedado la brecha baja en relación a otros dólares, claro, con la devaluación de los dólares financieros. Pensemos que el dólar turista tarjeta Qatar está ligado al oficial, es decir, 350 pesos que quedó congelado desde el 14 de agosto, ¿no? Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado desde el 14 de agosto hasta hoy y que el gobierno plantea seguirlo manteniendo en 350, bueno, quedó atrasado. Los dólares turistas quedaron, en relación a eso, habían quedado muy lejos de los dólares financieros y esto de alguna manera generaba incentivos a viajar, que el gobierno lo que intenta, en vez de resolver el problema local, que es valorizar el peso, es intentar que la gente no compre dólares por distintas maneras, ¿no? Pero igual siguen atrasados, es decir, seguís subsidiando los gastos con tarjeta, sea que te toque lo que antiguamente era el dólar tarjeta, que ahora se unificó con el Qatar. Digamos, está bien, 7.31 sigue recontra atrasado respecto a los dólares financieros, al blue. Sí, atrasado respecto a los dólares financieros. Cuando uno mira en realidad los gastos en dólares a pero ese es un dólar... subsidio respecto al que gasta en dólar billete. Claro, ¿Y por eso qué tengo que subsidiar al que viaje y gasta con tarjeta? En realidad el problema que tenés es este cepo que es disparatado y que hoy, como te decía recién, el dólar oficial quedó muy, muy lejos de todo, ¿no? Esta brecha cambiaria se ha aumentado en forma exponencial, a pesar de que el Banco Central ha intervenido todos estos días para tratar de contenerlo, ha buscado distintas maneras, pero la verdad es que la dinámica política, la incertidumbre que hay, las declaraciones de dos de los tres candidatos no ayudan en este contexto. Obviamente la calma paralización, ¿no? de la economía. Hoy, si vos hablas en los comercios, no hay precio, no hay modo de comprar mercadería. No hay crédito entre empresas. Es una paralización realmente muy Total. fuerte. Pero la discusión que hay ahora, y me parece una discusión pertinente, más que política, sobre el nivel de responsabilidad. Yo voy a decir, porque nos lo cuenta a nosotros, nos mandaba... Hace tiempo que Milei viene diciendo que el dólar cada vez va a estar más alto, que un dólar alto va a llevar a una especie de catástrofe económica, a una hiperinflación, y que con esa hiperinflación el gobierno que venga, si se produce antes, va a poder dolarizar, si es que quiere dolarizar, de manera más fácil, entre comillas. Claro, sobre nuestros cadáveres. Bueno, hay diferentes interpretaciones. Una dice, che, pero Milei es coherente con lo que viene diciendo hace tiempo. No es que lo que dijo ayer es distinto de lo que viene diciendo hace tiempo. Y otras dicen, le está echando nafta al fuego. Ahora, yo digo, y lo pongo a consideración, que vos sos economista,
sin querer defender a Milei, lejos de eso. Ahora, no le van a echar la culpa a Milei del desastre que está haciendo con la economía este gobierno, ¿no? Tampoco, ni a Milei ni a cualquiera que opine. O el hecho de que sea candidato a presidente lo hace más responsable. Esa es la discusión. Bueno, yo creo, de vuelta, obviamente que lo venimos hablando acá cada vez que vengo y creo que todos los economistas coincidimos, por supuesto que hay caldo de cultivo, hay una mala praxis, creo que en estos 4 años no han habido medidas, digamos, para corregir, sino que todas las medidas que se han ido tomando han ido generando más distorsiones y más problemas en la economía, pero también en periodos electorales o digamos, en transición, empieza a pesar cada vez más el futuro respecto del presente, o sea, las expectativas. Recordemos el 2015 y recordemos el 2019. En el 2015... No, en el 89, cuando Guido Di Tella dijo necesitamos un dólar recontra alto, y se supone que esas declaraciones aceleraron la fuga de los australes en ese momento hacia el dólar. Totalmente, por eso te digo, esto no quiere decir que la culpa sea del mensajero, pero sí influye. Los que están con posibilidades de ganar hoy, la verdad es que hay una incertidumbre total sobre quién va a llegar al balotaje, cualquiera de los 3 puede estar, entonces me parece que en ese sentido las señales que dan los candidatos influyen, porque no es que no hay chance de que, digamos, no es que necesariamente va a haber hiperinflación, de que todo va a colapsar. Depende de las medidas que se vayan tomando, por supuesto. Pero te puedo hacer una pregunta, María, y me la hago, y ayer no los hacía. La pregunta es de sentido común. Vos cobramos en pesos, ¿no? Cobramos hoy, ponele. ¿Qué haces con los pesos? ¿Quién los pone en un plazo fijo hoy? Antes de no lo estoy defendiendo a Milei, estoy hablando de Luis, estamos de acuerdo, no hace falta que el candidato vaya a decir eso, claro. Eso es lo que yo digo. Uno preserva el valor de lo poco mucho que tiene. Por supuesto, no, además, me parece que una cosa es pensar que ese plazo fijo, hoy la tasa de interés quedó corta con respecto a la inflación. Me parece que si alguien va a preguntar cuánto gano en un mes para dejar mi plata inmovilizada, dirá no. Pero también hay otras alternativas como fondos de corto plazo que digo, bueno, mientras no uso, porque hay mucha gente, la mayoría de los argentinos no ahorra, no tiene sobrante, no, claro. Y tiene que manejar, digamos, dentro del mes los gastos que va teniendo. Pero también es cierto que, más allá de que comparto que muy pocos tienen la posibilidad de ahorro, es un dato, pero por otro lado necesita cierta sofisticación financiera para decir, bueno, por el fondo común, y que yo no entiendo nada. Hoy en el banco, es verdad. Pero a lo que voy yo es esto, me parece que hoy la mayoría, cuando uno mira el sistema financiero, hoy el ahorro no está en el banco, digamos. La mayoría de los argentinos no ahorra, no tiene todos sus ahorros en el sistema financiero ya hace muchos años, ¿no? Entonces me parece que esto puede ser poner en tela de juicio con la historia que tenemos de que va a pasar algo con nuestros depósitos. Creo que ahí fue donde me parece que la declaración de Milei es complicada. Me parece que no hay chance, digamos, el sistema financiero en ese sentido está sólido, no hay motivos para pensar eso. Entonces me parece que no hay que alentar temores innecesarios. No, bueno, después, por el otra argentino... parte, perdón, yo soy descriptivo, por otra parte. Hay un cuadro de la consultora Aresco, de Julio Aurelio, me lo mandó a mí, yo lo voy a poner en mi comentario editorial a las 10, que es un gráfico de la evolución de cómo los saltos del dólar están correlacionados, pero de manera casi calcada, con la suba de la intención de voto de Milei. Entonces, quizá alguien puede empezar también, que hay una especulación política también. Cuanto más suba el dólar... Ahí tenés también huevo y gallina, que es primero. Bueno, yo por eso, describo los datos, ¿no? Como suceden. Yo sé que es una consideración política, pero son datos, es una especie de algoritmo. Lo tengo por ahí, es clarito. Sí. Cada salto del dólar... salta la intención de voto de Milei. Igual, más allá de eso, en el medio estamos todos nosotros, digamos. Acá me parece lo grave, María, los para que dar cobramos ingresos en pesos. Es que todos los argentinos que cobramos en pesos, todos, prácticamente somos todos, 15% vimos depreciado nuestros ingresos medido en dólares, ni hablar de una jubilación mínima, ¿no es cierto?, que es hoy menos de $100, a ver si estamos entendiendo la inflación que indefectiblemente va a acompañar estos saltos cambiarios y la imposibilidad de mucha gente de acceder a lo más básico en la Argentina. Entonces, hablemos de la vida real de todos nosotros, ¿no? De la cotidianeidad, que no sabes si vas a poder matricular a tu hijo el año que viene, si no sabes si vas a poder renovar tu contrato de alquiler, si no sabes siquiera si vas a poder seguir sosteniendo tu sistema de salud privado. En eso estamos los argentinos, más allá de los gráficos, las especulaciones o las declaraciones irresponsables de nuestros candidatos. No, por supuesto, cada salto devaluatorio en un contexto de incertidumbre es inflación. Esa inflación obviamente afecta a todos,
pensemos que el primer semestre había 40% de pobreza, más de 40%, y más de 9% de gente indigente. O sea que pensemos que de ahí en adelante la situación lamentablemente empeoró muchísimo. Los jubilados tienen una fórmula jubilatoria muy demorada, con lo cual todas estas aceleraciones inflacionarias los deja cada vez peor. Esto pasa también con el tamaño de la AUH, las asignaciones familiares quedaron totalmente atrasadas. O sea, es lo que coincido con lo que vos decís, Débora. Me parece que de vuelta, el caldo de cultivo está para que el peso siga perdiendo valor. Ahora, esto no quiere decir que tiene que desbordarse. De vuelta, la expectativa del futuro influye un montón porque no es que es inexorable la hiperinflación. Obviamente esto genera cada vez más riesgos. Me parece que no es que cualquiera de los candidatos debería dar señales de cómo va a corregir el déficit fiscal, de cómo va a resolver los problemas y no alentar más crisis, porque cada vez que hubo una hiperinflación o una crisis muy profunda, tardamos muchísimo en salir. De hecho, todavía estamos pagando las consecuencias del 2001. Del 89 incluso, No, 89, y del 2001. 91. O sea, Nunca la Argentina se atrasó tanto a nivel de pobreza, salario, de manera estructural, como después las dos hiperinflaciones. Pero cultural, social, es como si hubiera caído varias bombas en la Argentina y hubiera pegado en todos los aspectos de la Argentina. Salud, educación, cultura, sociedad, debate político, la calidad del debate político. Bueno, mirá lo que tenemos ahora. Por eso coquetear con ello es realmente muy, muy irresponsable y todos nos ponemos muy angustiados.